resoluciones que era para cumplir la ley y la Constitución. Si no la sacaba el secretario de Salud y no la distribuía por los hospitales públicos a los jefes de los servicios y demás, digamos, la resolución de un funcionario público tenía más valor que la Constitución de la ciudad y que la ley. ¿Por qué? Porque no la aceptaba por más ley que existiera. Entonces se les informaba que debían informar, pedir el consentimiento de niños, jóvenes y adolescentes, además porque había sido muy apoyada en su momento la ley de salud sexual. Volviendo a la cuestión de la discriminación, y con esto yo digo por qué la legislación versus lo que objetivamente ocurre en la sociedad no es exactamente igual, y por qué hoy por hoy, en pleno siglo XXI, seguimos hablando de discriminación. Porque tenemos esta situación, porque tenemos otra situación en donde la mujer, yo en este momento todavía no introduje el tema de la mujer como víctima. Acá hablamos de la mujer como sujeta activa de derechos, la mujer como persona, pero ¿qué pasa a la mujer como víctima? ¿Qué pasa a la mujer como víctima de la violencia? ¿Qué pasa con la mujer como víctima de la violencia sexual, de la violencia en distintas acepciones? En ese caso, y el femicidio, que es alarmante en la República Argentina hoy por hoy, las muertes de las mujeres en manos de sus compañeros, ex-maridos, y son crónicas de una muerte anunciada, porque la mayoría de los casos, ustedes lo leerán en los diarios, son mujeres que acudieron a los servicios públicos, que pidieron ayuda, en muchos casos con medidas de restricción, y sin embargo, lamentablemente, estos hechos se siguen sucediendo, y más aún con la cuestión escalofriante de esta novedad alarmante, que es la utilización del fuego como uno de los medios de matar a las mujeres. Entonces, esta situación de victimización, ¿por qué ocurre? ¿Ocurre por alguna situación particular? ¿Ocurre exclusivamente porque la mujer es víctima por el solo hecho de ser mujer? En la Argentina, en España, en cualquier lugar del mundo, y hablo de España, porque España fue uno de los pocos países del mundo que ya venía viviendo el femicidio. Y en la Unión Europea siempre tocaban, ya hace una década, al caso de España, como diciendo, miren en España lo que pasa con las mujeres, la cantidad de femicidios. Los españoles decían, nosotros lo medimos, nosotros no sabemos qué está pasando en Francia, qué está pasando en Inglaterra, porque no lo miden. Pero si uno analizaba los fallos y las declaraciones que hacían los homicidas en España, si uno lo analizaba de una manera, sí, digamos linealmente, la frase era la maté porque lo mía. Acá ya no importaba cuáles eran las razones, digamos, que podrían haber llevado a una decisión homicida de ese tipo. La cuestión que era un objeto, no se la tenía como sujeto. Y si pensamos en México, pensemos los crímenes de Ciudad Juárez, que también ustedes lo habrán leído, terribles. Tuvo que pasar una década, desde más de 4.000 o 5.000, ya no sé cuál es el número que llevan, de homicidios de mujeres en manos de hombres, que ustedes saben, digamos, el resultado final, mujeres que aparecían, digamos, se las encontraba por el descampo. Una cosa terrible, porque era algo absolutamente cotidiano. No se lograba nunca con los culpables, nunca con tal cosa, nunca había testigos, hasta que un grupo de mujeres, feministas, abogadas, de organizaciones, empezaron a partir de la Convención sobre Eliminación sobre la Convención de Belén do Pará, la Interamericana de Prevención de la Violencia, lograron llegar a la Corte Interamericana para culpar al Estado Unido. ¿Por qué? Porque uno de los ítems que incorpora la Convención de Belén do Pará no solamente que culpa a quienes son sujetos, personas, individuos, sino también al Estado, al que sea. En Argentina también nosotros formamos parte porque hemos sancionado esa convención, lo hemos ratificado, etc. Cuando no hay políticas activas que logren investigar o defender. Y en este caso era absolutamente claro que el Estado no hacía nada en Ciudad Juárez. Ustedes saben que Ciudad Juárez está tomado por el narcotráfico, que la violencia es moneda corriente, pero si a eso se sumaba toda la violencia derivada por el narcotráfico, además estaba esa otra violencia, que era la violencia hacia la mujer. Con estos datos, ¿qué es lo que yo quiero seguir
significaba? Que hoy por hoy, ¿qué país del mundo, porque todos los países del mundo han ratificado la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, salvo Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Cuando estábamos en Naciones Unidas y yo representé a la República Argentina discutiendo en Beijing 5 los puntos más álgidos, que eran justamente los temas de salud y demás, por supuesto los Estados Unidos siempre de su lugar, como no ratificó la Convención, ellos peleaban en contra del fundamentalismo, pero cuando había algunas cuestiones que precisar, no precisaban tanto porque no eran firmantes de la Convención, como de varias otras convenciones de defensa de los derechos humanos, parte de la estrategia que ellos tienen. Pero al margen de todo eso, sacando algunos países del mundo que no han ratificado esta convención, todos los países del mundo, en su gran mayoría, de los cuales se encuentra Argentina, que hemos ido un paso más porque tienen un rango constitucional, hemos sancionado esta convención. Yo les voy a leer lo que la convención dice, porque no tiene sentido, es muy interesante que la lean, es la ley 23.179, está incorporada a la Constitución, como ya hemos dicho. Es increíble, pero esta convención que ya lleva más de 20 años o más, porque es del 76, creo, 76 o 79, me parece, no me acuerdo, que lleva, bueno, 20 años, 30 años en Naciones Unidas. Hoy por hoy, ahora, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de San Isidro, en la Comisión de la Mujer que estamos trabajando, estamos empezando aún hoy a trabajar con la convención, porque entendemos que los auxiliares de la justicia, los jueces y las juezas, las abogadas inclusive, y muchos más desconocen el articulado, desconocen la normativa, y bueno, es fundamental saber hoy por hoy qué es lo que significa discriminación y por qué hoy por hoy, a pesar de que 30 años después de sancionado y que tengamos tanto avance en la legislación argentina, los datos estadísticos aún hoy nos dicen que hay una diferencia y que hay brechas muy significativas de diferencia entre varones y mujeres, solo por el solo hecho de ser algunos varones y otros mujeres. Con lo cual no quiere decir que quienes estemos hoy acá estemos bregando y que estemos trabajando por una situación, pero yo estoy hablando de las políticas públicas, de lo estadístico, de lo que ocurre en las empresas, de lo que ocurre en la sociedad. El solo hecho de estar hoy invitado hoy acá, que estemos estas personas preocupadas por ver cómo pueden ser aquellas situaciones de modificación, hace que realmente las cosas puedan ir cambiando. El artículo 1, y lo único que voy a leer, dice: a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Y por supuesto que después fija acciones positivas en cultura y educación, en trata de personas, en la vida política, en la cuestión de la nacionalidad, en el trabajo, bueno, en cada uno de los sitios, en la igualdad jurídica. Y por supuesto que los Estados partes, cuando lo ratifican, deben volcar a su legislación interna todo. ¿Cómo llegamos a esta convención? Porque no nace de la nada que en Naciones Unidas podamos tener un tratado de derechos humanos de esta magnitud. Les vuelvo a decir, realmente el día de hoy es excelente. Todavía para tomarlo, si bien no se hablaba de violencia en esta convención, porque no era un tema, sí fueron, con los informes que sucesivamente se hicieron a esta convención, incorporándose, porque además de la convención, el que tenga ganas de ver y demás, puede entrar a la página de Naciones Unidas, ver la convención, que además en la Constitución la tenemos, pero además ver las recomendaciones, porque las recomendaciones, que salen una por año, una cada 2 años, etc., son también muy importantes porque son interpretativas de esta convención y también son leyes para la Argentina. En esas recomendaciones, creo que es la 19, no recuerdo si es ese número, pero creo que es la 19, bueno, habla específicamente del tema de la violencia y eso hace fortalecer y perfeccionar en la cuestión de violencia que nos estaba tomando acá. Ahora bien, volviendo a la anterior, ¿cómo se llega a la convención? La convención se llega porque hubo todo un trabajo hecho por el movimiento de mujeres en el mundo, por el movimiento de mujeres que militaban en los partidos políticos y porque además muy brevemente
¿De dónde nacen los derechos de las personas en el mundo? No tenemos que irnos muy lejos para pensar en Virginia en el año 1776, no muy lejos para pensar en la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa, como ustedes saben muy bien, sale la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿verdad? Muy poquito después de la Revolución Francesa, 3 años después, Olympia de Gouges, que seguramente algunos de ustedes la tienen que conocer, en el año 1791, saca una carta que se llamó la Carta de los Derechos de la Mujer y del Hombre Pobre. ¿Por qué? Porque en la Carta de los Derechos del Hombre, donde supuestamente la Revolución Francesa pasaba de lo que era la servidumbre a la modernidad, instituyendo lo que es la ciudadanía. ¿Ciudadano quién era? Ciudadano era el hombre rico, el hombre que poseía, el hombre que tenía tierras, no el hombre pobre, ni las mujeres, ni los niños, ni las niñas, digamos, no entraba. Entonces Olympia de Gouges saca eso. ¿Y qué pasó con Olympia de Gouges? Se imaginarán que Olympia de Gouges fue guillotinada. ¿Y qué dijo Robespierre cuando decidió que Olympia de Gouges debía ser guillotinada? Vamos a ver textualmente. Fue guillotinada por el delito de haber olvidado las virtudes de su sexo para mezclarse en los asuntos de la República. En realidad, lo que hizo Olympia de Gouges fue adelantarse mucho tiempo antes a lo que era un reclamo, de que no podía haber igualdad, no podía haber ciudadanía, no podía haber derechos exactamente iguales si las mujeres estaban escritas a los niños y los hombres no. Esto, por supuesto, lo que hizo fue que a medida que pasaron los años, a medida que los derechos se fueran volcando, modernos, por decirlo de alguna manera, en Europa, digamos en América, que nosotros también tuviéramos nuestras revoluciones, nuestras asambleas, nuestras propias constituciones, hablo de la República Argentina, a partir de ahí, uno de los grandes hitos, por supuesto, fue el voto que ya venía siendo trabajado por las mujeres socialistas, por las mujeres de distintos partidos políticos, y además hay una cosa que es muy importante, el sufragio. Ustedes recordarán la lucha de las sufragistas en Inglaterra, la lucha de las sufragistas en Estados Unidos a principios del siglo pasado. ¿Por qué era tan importante el sufragio? No era solamente el sufragio solo por decir yo voto y por eso. Era lo simbólico de decir yo quiero ser ciudadana, tener el mismo nivel y la misma posibilidad de decidir sobre quiénes van, digamos, a gobernarme y a su vez poder cambiar si quienes me gobiernan no me gustan. Entonces, el gran poder que ha tenido el sufragio, además de esa cuestión simbólica de votar, que es tan importante, tenía que ver con toda una lucha de años y de años por decir y de visibilizar, estas somos las mujeres, somos sujetos activas y con nuestro voto también queremos informar, queremos tener una presencia. Yo no quiero extenderme muchísimo más, pero simplemente decir que como corolario de estas incorporaciones en los derechos humanos, en los tratados de derechos humanos, así todo, que teníamos la convención, recién fue en la Convención de Viena de Derechos Humanos en el año 1993, donde se dijo que la 1993, ustedes piensen el año, es la Conferencia de Viena sobre los Derechos Humanos, donde la Argentina tuvo su representación. Es ahí por primera vez, o sea, que si pensamos cuándo fue la Carta de los Derechos Humanos, la creación de Naciones Unidas, que fue un año después de la Segunda Guerra Mundial, calculen 50 años después, se dice por primera vez que los derechos humanos de las mujeres son inalienables, imprescriptibles e indivisibles, y que también ellas pueden gozar de su